Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 51, que dice: ¿tiene el pecado también una dimensión social? Y responde: el pecado es siempre un acto libre y consciente de la persona, pero su impacto llega hasta el ámbito de las relaciones, por lo que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, cada pecado tiene al mismo tiempo una dimensión personal y una social. Es malo para el pecador en sí, pero al mismo tiempo hiere a la sociedad y a los demás. Y así, estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuentes de otros pecados, condicionan la conducta de los hombres. Podemos encontrar ejemplos en los sistemas políticos que ejercen un poder ilegítimo o que no protegen a las minorías. El pecado jamás es un destino. Incluso las estructuras del pecado se pueden transformar. Reconocer y dar un nombre al pecado es el primer paso para librarse de él. Jesucristo ha venido a sacarnos de la prisión del pecado. La creación dañada por el pecado es restaurada al amor y a la justicia por parte de Cristo. La civilización del amor se inicia en la conversión del individuo y su reconciliación con Dios. Bueno, dos partes tiene, ¿no?, este punto 51 del DOCAT. Dos partes. La primera, que nos abre los ojos para entender que el pecado no solo es una cuestión personal, también es una cuestión social, porque cada acto pecaminoso que hacemos tiene consecuencias, en los demás, tiene consecuencias en la sociedad, está facilitando estructuras en las que será más fácil pecar para los demás, en la medida en que mis pecados personales también afectan al tejido social. Por ejemplo, cuando aquí habla de estructuras, ¿no?, estructuras de pecado, en una cita de San Juan Pablo II de Solicitud Rei Sociales, de una de sus encíclicas, habla de la expresión estructuras del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que puede acontecer que frutos como consecuencia de determinados pecados se están generando situaciones en las que es mucho más fácil hacer pecar a otros. Mucho más fácil, ¿no? Pues, estructuras de profundas injusticias en las que ya hay personas que nacen, ¿no?, en esa estructura de injusticia, y será mucho más fácil que ellos ya se dejen llevar, o estén padeciendo, ¿no?, o estén padeciendo una estructura de injusticia como que está asumida por todo el mundo. Se ha generado una estructura en la que algo que es indigno es asumido y ya es más fácil ir por ese camino. Esto ocurre en gran medida con las leyes, porque las leyes no solo tienen una función normativa, sino que ejercen un importante influjo en la educación y en la cultura. Hay mucha gente que confunde lo legal y lo moral, y si tú vas permitiendo leyes inmorales, pues muchas personas llegarán a pensar que no solo es legal, sino que también es inmoral, o sea, es lo correcto. Si es legal, será lo correcto, ¿no? Y entonces la percepción moral de la población se va difuminando, porque la ley civil tiene un valor educativo. Las leyes de una generación se convierten en costumbre para la generación siguiente. Es decir, que los pecados personales tienen un influjo social, pueden llegar a generar estructuras de pecado que dificulten vivir conforme a la conciencia de cada uno, ¿no? Vivir en rectitud de conciencia lo pueden dificultar grandemente. Ahora, en segundo lugar, lo que también dice este punto es que, bueno, pero que también esto puede ser cambiado, aunque existan estructuras de pecado que pueden hacer más difícil, ¿no?, vivir conforme a la gracia, no quiere decir que sea imposible. O sea, Dios también, Jesucristo nos da el don profético
de denunciar las estructuras del pecado. Existe un don profético que tenemos que ser capaz de ejercer, que es, como dice aquí, como primer paso para librarse de todo ello es llamar a las cosas por su nombre. O sea, reconocer y dar un nombre al pecado es ya un primer paso liberador. El decir, a ver, esto es una barbaridad, ¿eh? Y aunque lo acepte la mayoría, aunque la última encuesta del CIS haya dicho que la mayoría de los españoles entiende, no sé qué, pues que sería bueno poderse suicidar cada uno cuando quiera. A ver, la encuesta habrá dicho lo que quiera decir, pero es que esto en sí es una barbaridad contraria a la dignidad del ser humano, etcétera. O sea, es decir, el ponerle nombre a las cosas, el llamarlas por su nombre, ya es un principio de liberación de la estructura de pecado. Porque lo peor que puede ocurrir es que estés aprisionado y no tengas capacidad de moverte ante ello. Luego las estructuras de pecado influyen mucho, pero no quiere decir que nos impidan también o sea, que tenemos la gracia de Cristo para poder romper esas estructuras de pecado. No sin sufrimiento, no sin persecución, no sin contradicciones. Pero tenemos una obligación para con el bien de la sociedad, porque igual que mi pecado personal ha hecho un daño a la sociedad, mi denuncia profética también tiene que ser una reparación, un acto de reparación, intentando también pues devolver a la sociedad lo que no le di en su momento, cuando con mi pecado personal contribuí al mal social. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 52. Y pregunta, ¿en qué consiste la unidad de la persona humana? El hombre, responde, el hombre es cuerpo y alma. Pero no son dos realidades separadas. Las personas se constituyen de una unidad de alma y cuerpo. Mientras que el materialismo hace del alma una mera manifestación de la materia y del cuerpo, el espiritualismo desprecia el cuerpo en favor del alma. Pero la Iglesia rechaza ambas doctrinas. Nuestro cuerpo no es la prisión del alma. El alma es la esencia del hombre vivo. El hombre que está vinculado por su cuerpo a este mundo como parte de la naturaleza, encuentra además en el alma su propia identidad personal, su yo. Y es su alma la que mira hacia Dios y la que es contemplada por Él. Esto le convierte en inmortal. Sin embargo, el cuerpo no ha de despreciarse jamás, pues fue creado por Dios y destinado a la resurrección en el último día. Jesús conoció el sufrimiento corporal y lo santificó. Así el hombre es al mismo tiempo un ser material y espiritual. Hasta aquí este punto 52. Aquí se subraya de una manera grande, se subraya pues la unidad
la unidad de la persona humana y al mismo tiempo su dualidad, que no dualismo, sino dualidad, ¿no? Esa unidad sustancial es de cuerpo y alma, de cuerpo y alma. Y es curioso que cuando no se entiende, ¿no?, este principio antropológico, se suele caer en dos extremos contrarios, y además los extremos se tocan, porque por una parte dice aquí, el materialismo viene a decir, bueno, pues que o niega directamente la existencia del alma, la niega totalmente, o la hace como, digamos, una mera manifestación de la materia y del cuerpo. O sea, que dice, bueno, pues lo espiritual en el hombre, ¿qué es lo espiritual? El materialismo dice, bueno, lo espiritual en el hombre es algo simbólico. El hombre es una biología compleja, y la complejidad de su biología pues nos hace hablar en términos espirituales, ¿no? O sea, pero no es que haya sustancialmente nada espiritual en el hombre, es pura biología. O sea, que es una biología tan compleja, oye, pues que llega a tener como manifestaciones espirituales, ¿no? Eso es lo que dice el materialismo. Y lo que dice el espiritualismo es el desprecio del cuerpo en favor del alma, como que el cuerpo es algo de lo que nos tenemos que desprender, es el reencarnacionismo, a ver si me reencarno en otro ser más superior en la siguiente vida, a ver si así de esa manera pues puedo llegar a desprenderme de ninguna rémora, porque el cuerpo es una rémora, y tengo que llegar a un estado, ¿no?, de nirvana en el que me desprenda de lo material, Es curioso, porque estos dos extremos están presentes en nuestra misma cultura. O sea, en la misma cultura hay elementos de esa visión materialista y hay elementos de esa visión espiritualista desencarnada. Las dos cosas se dan en nuestra cultura. Por ejemplo, pues esta incidencia tan grande de la ideología de género, en la que uno no acepta su creaturalidad y soy yo el que decido mi corporalidad como quiero que sea, tiene también mucho de dualismo, tiene mucho de dualismo. O sea, las dos manifestaciones, la espiritualista y la materialista, están muy mezcladas en nuestra cultura actual. Hay, por cierto, en este punto 52 del DOCAT se nos ofrecen dos citas, una de San Carlos Borromeo, del siglo XVI, y una de una actriz muy conocida, ¿no?, del siglo XX. San Carlos Borromeo dice, quien fue cardenal y arzobispo de Milán: no descuides tu propia alma. Si queda descuidada tu alma, no podrás darles a los demás lo que deberías. Debes por ello tener tiempo para ti mismo y también para tu alma. En nuestra cultura actual a veces nos avergonzamos de estas referencias que tiene tanto la tradición de la Iglesia como la propia Escritura, las referencias de decir cuida tu alma. En el fondo, cuando se dice cuida tu alma, no se refiere a cuida tu alma sí y tu cuerpo no. La expresión cuida tu alma, o de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, dice Jesús, ¿no? En el fondo se está refiriendo al hombre entero, no es alma como contrapuesta a cuerpo. En ese tipo de textos, cuida tu alma es como decir, cuida lo más precioso de tu vida. Lo más precioso de tu vida, es decir, la vocación de eternidad. Que, ojo, la vocación de eternidad no solo la tiene el alma, que es inmortal, sino también la tiene el cuerpo, que está llamado a la resurrección final. Nosotros creemos que que el cuerpo humano está llamado también a participar, ¿no?, de esa vida eterna desde la resurrección final. Luego, nada de ridiculizar expresiones como cuida tu alma o salvar el alma, no, porque detrás de esa expresión se está refiriendo a la persona humana en su integridad, cuerpo y alma. Eso no tiene nada, porque el mismo Jesús utiliza, ¿no?, esa expresión. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y además es difícil muchas veces traducir si pierdes tu alma o si pierdes tu vida, porque está utilizando la palabra alma en el sentido global de la existencia. La otra cita, que es muy curiosa, es de Marilyn Monroe. Sí, aquí el DOCAT trae una cita de Marilyn Monroe, la famosa estrella americana,
que falleció en 1962, que tiene aquí una cita que yo no conocía, y dice: en Hollywood te pagan $1.000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Joder, vaya frase, yo no la conocía, la voy a repetir. En Hollywood te pagan $1.000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Supongo, ¿no?, que esta expresión de Marilyn Monroe habrá sido pronunciada pues cuando uno ha tenido la experiencia de haber sido utilizado, usado y luego desechado. Es decir, bueno, pues me han convertido en un sex symbol, me han utilizado, me han querido por mi cuerpo, por un cuerpo sin alma, bella sin alma, ¿no? Han pretendido, me han querido admirar con una belleza sin alma. No tengas alma, aquí nos interesa tu cuerpo sin alma. ¿Os acordáis de aquella canción, Bella sin alma? Era una canción impresionante, ¿no? Una canción desgarradora, desgarradora, en la que diciendo, en el fondo te están usando, bella sin alma. Es una canción que a mí me impactó, ¿no?, en mis años jóvenes. Pues fíjate esta expresión de Marilyn Monroe, ella ha sabido lo que es ser usada. Me han pagado $1.000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Por eso reafirmamos, ¿no?, en este punto 52 del DOCAT, la unidad sustancial de la persona de alma y cuerpo, ¿no?, y la importancia de que todo nuestro yo lo sepamos, conozcamos, ¿no?, revestido de la dignidad de Dios, de la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios, tanto en nuestro aspecto corporal como nuestro aspecto espiritual del ser humano. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 53, que dice: ¿por qué piensa el ser humano más allá de sí mismo? Y responde: en toda la creación solo el ser humano está abierto al infinito, solo él tiene hambre de respuestas últimas. La filosofía afirma que el ser humano está abierto a la trascendencia, que puede ir más allá de sí mismo. El hombre retorna a sí mismo una vez que ha comprendido lo que es grande y más importante que él, es decir, a Dios, fuente de toda vida. Y puesto que el hombre está abierto a Dios, puede estar abierto también a los demás y encontrarse con ellos, valorándolos con aprecio. La comunidad es el diálogo y el reconocimiento del otro le ayudan a acercarse a sí mismo. Bueno, como veis, se define al ser humano como aquel que está abierto más allá de sí mismo. Y a la hora de describir, ¿no?, lo que es el hombre, utiliza una palabra: trascendencia.
que aquí, por cierto, además se nos ofrece cuál es la explicación, o sea, etimológica, dice trascendere, superar, sobrepasar. El hombre tiende solo por su existencia al más allá, y no se puede entender al hombre a sí mismo sin su relación con un más allá. Es decir, que estamos hechos de tal manera que lo natural es trascender. Lo natural es trascender. Entre las aspiraciones que hay en el corazón del hombre, sediento de felicidad, pues están el amor, la libertad, la fecundidad, la seguridad, la verdad, la trascendencia, ¿no? Entre las 6 aspiraciones que se dice que tiene el corazón del hombre, la trascendencia es una, la repito: amor, libertad, fecundidad, seguridad, verdad, trascendencia. Trascendencia, que quiere decir, pues en la filosofía, el yo trasciende a las cosas, y en la teología el yo es trascendido por Dios. Forma parte, ¿no? Y digamos que en nuestra cultura ha sido así, ¿no? En nuestra cultura, sabéis que la cultura, se suele decir, ¿no?, que la cultura europea está construida sobre 3 colinas, ¿no? Sobre la colina de Atenas, sobre el Capitolio de Roma y el Gólgota de Jerusalén, esas 3 colinas, ¿no? La metafísica griega, el derecho romano y la revelación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, pues son, digamos, como son la visualización de la trascendencia del hombre, de la trascendencia. Porque la metafísica griega trasciende, el derecho romano también trasciende mi interés por interés del bien común, y la revelación cristiana está de alguna manera integrando esas trascendencias en una trascendencia superior. Y digamos una cosa, que el totalitarismo nace de la negación de una verdad trascendente. Si no se reconoce una verdad trascendente, entonces es donde nace el totalitarismo, la fuerza del poder. Pues el dictador que pretende controlarlo todo, la raíz, dice eso lo dice la Veritatis Splendor. En el número 99 dice: la raíz del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. Luego tenemos una vocación a la trascendencia, desde la cual, por cierto, después eso también nos ayuda a poder tener, pues, un olvido de uno mismo en la relación con los demás, en el estar abierto a los demás. La conversación, se suele decir lo siguiente, ¿no? La conversación será interpersonal cuando uno tenga una capacidad intrapersonal, o sea, tenga una capacidad de profundización dentro de sí. Y será intrapersonal, tendremos interioridad cuando trascendamos, si estamos abiertos a Dios. Entonces, pues digamos que la vocación a la trascendencia, en el fondo no, o sea, en la vocación a la trascendencia es la que nos permite también estar abiertos, ¿no? Abiertos a los demás, y ser capaz de en ese diálogo y en ese encuentro mutuo, pues construir una sociedad en la que no sea el yo, sino que sea el nosotros, unidos al tú de Dios, ¿no?, el que conforme, pues, un futuro eterno de felicidad al que todos anhelamos. Bueno, hasta aquí el comentario de este punto 53 del DOCAT. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.